5 de Quilmes. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitar al colegio, al foro, a las autoridades que han organizado este encuentro. Me permito, no sé si está presente y voy a aprovechar que no lo esté, a corregir con todo respeto al director del doctor Guirado, que hablaba de cierta franja etaria que tenemos presente y hablaba de gente de más de 40 años. Yo creo que podemos decir que hay jóvenes y semijóvenes. Está muy concurrido, el auditorio más amplio, más vasto y más calificado que me ha tocado exponer. Y como hablábamos con los doctores, habíamos pedido 3 horas para exponer, para acercarnos un poco a lo que es el tema de la caducidad de la prescripción, sobre todo a través de la incorporación que se hizo del 2 inciso J en la ley 15057. Bueno, veo que el salón ha mantenido la expectativa. Espero que después de que hable no haya una deserción masiva y mis colegas queden con la mitad del salón. Así que vamos a tratar de captar la atención. Lo primero que hay que decir que en cuanto nos descuidemos, en un par de semanas va a ser un año que la 15057 está operativa concretamente a través de un procedimiento un poco inusual, como ha sido una primera acordada de la Corte, la 3199 de noviembre del 2019, que suspendía o ponía en expectativa la operatividad de la ley a raíz de un montón de cuestiones que están explicitadas ahí, sobre todo la falta de disolución de los tribunales, la conformación de las cámaras de trabajo, ley que empezaba a regir el primer día hábil del mes de febrero de 2020. Corrió un poco de agua bajo el puente y el año pasado la Corte deroga esa acordada, que era una especie de consejazo de la Corte, digamos, instando a los poderes y a los institutos y a los que fueran responsables para ponerla en práctica, y dicta la 840, donde, si bien en su anexo determina cuáles artículos van a venir a operar, aun cuando no tengamos los tribunales disueltos, lo cierto es que nos pone frente a situaciones como las que nos toca exponer respecto de puntualmente la caducidad, su relación con la prescripción, de qué estamos hablando cuando hablamos de caducidad, prescripción, etc. Un gran escritor irlandés que se toma como inglés pero no lo es, autor de De Profundi y de tantas obras maestras, decía que definir es limitar. Definir, él lo hablaba en el aspecto humano, ¿no? Definirse uno es limitarse. Pero creo que acá sí tenemos que refutar esa afirmación y tenemos que tratar de ser precisos de lo que estamos hablando. ¿Se escucha bien? Bien. Estoy tentado de hacer 3 consideraciones antes de empezar en lo concreto del caso, y a pesar de que la doctora Débora me levanta la ceja como diciendo metele. En primer lugar, lo que hay que decir es que nuestra provincia, al igual que la provincia, voy a mencionar 3 ejemplos nada más, la provincia de Córdoba, a través de la ley 10.486, la provincia de Mendoza con la 9017 y la provincia del Chaco con la 2856, han adherido, se han hecho eco de esa invitación que hace la 27348 para adecuar las legislaturas locales, mejor dicho, los procedimientos locales a través de las legislaturas locales, en orden al mandato del 75 inciso 12, y que evitemos los problemas que tuvimos, o al principio por lo menos se presentaron con la vieja ley de riesgos, su inconstitucionalidad por revisión a comisiones o a organismos federales. En las 3 provincias que nombré, en el artículo 3 de la 10.486, en el artículo 3 de la 9017 y también en el artículo 3 de la 2586, estas 3 provincias han previsto el mismo plazo de caducidad que tenemos nosotros previsto y que ahora vamos a entrar, pero de 45 días. El nuestro habla de 90 días hábiles judiciales
y en esta mesa que comparto con estos distinguidos colegas, uno de los tres, que no van a demorar en adivinar quién, formó parte de la comisión redactora. Dos. Uno no formó parte de la comisión redactora. Así, yo no formé parte de ella. Uno continuó en la matrícula. Lo que tiene de llamativa esta reforma, a diferencia de lo que fue el primer decreto del año 46, la ley del año 46, el decreto 7718 del 71 y la 11653, es que fue íntegramente conformada por el Corproba, y en lo puntual, en lo que interesa, no estaba previsto esta colada que fue la caducidad en el 2 inciso J. Nosotros adherimos a la ley nacional con la 14997, simplemente adhirió un solo artículo. Las otras tres provincias que nombré, en cambio, en la ley de adhesión ya traían la estructura que iba a conformar, y nosotros, la Corte, sobre todo a la Corte de la provincia, al validar con Marchetti, Zacay y Delgadillo, hace de la 14997 y de la 15057 una sola adaptación a la invitación, o se hace eco de esa invitación que nos había hecho la Nación. Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires se incorpora a lo que era la República en 1860, donde queda configurada la Constitución, 1853 y 1860, el Acuerdo de San Nicolás, que tuvo lugar acá a la vuelta, la batalla de Pavón y Cepeda, que ocurrieron acá cerca. Uno de los requisitos y de las condiciones que puso el general Mitre para incorporarse fue que los asuntos de la provincia de Buenos Aires fueran resueltos por los jueces y por las normas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el artículo 75.12 que hoy conocemos no estaba en el texto originario, y por eso muchos constitucionalistas hablan de la Constitución 1853-1860. Ese es el nudo de la cuestión, por cuanto, si bien ahora me voy a referir, hay pronunciamientos que declaran la inconstitucionalidad del plazo de 90 días hábiles judiciales para acudir a la comisión médica, hay otros que no. Es decir, en un año de rodaje de la 15057, hemos tenido no solamente los planteos de incompetencia, de culminación del trámite médico, qué enfermedad pasó, qué dolencia pasó, ¿no?, por el tamiz de la comisión médica, sino también las cuestiones de competencia, ni hablar de la aplicación del fallo Barrios, que apareció un par de meses antes de que esta ley fuera operativa. Se ha planteado muy seguidamente, de parte de la demanda, obviamente, el vencimiento del plazo, y los tribunales han tenido que expedirse en uno u otro sentido. De las provincias que mencioné, tengo conocimiento que la Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de Córdoba y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, los colegas chaqueños no se han despedido todavía, han declarado la inconstitucionalidad de este plazo de caducidad inserto en la ley laboral. No es la primera vez que las leyes procesales incluyen plazos de caducidad, y tampoco nos va a extrañar que haya fallos de la Corte de la provincia y de la Corte de la Nación que convaliden la constitucionalidad de la inserción de un plazo de caducidad, en principio en materia de derecho de fondo, dentro del orden procesal. Pero siempre se ha referido, recuerdo ahora Bosco, recuerdo ya va a venir, siempre se han referido a cuestiones que tengan que ver con el derecho público. Es decir, la necesidad que tiene, vamos a ver después de la 12.008, la necesidad que tiene el Estado como ente superior y organizador de la estructura estatal de dar seguridad, firmeza y continuidad al acto administrativo, ha hecho que se tolere la inclusión, por su distinta naturaleza jurídica, de plazos de caducidad que son del derecho de fondo dentro de normas procedimentales.
En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, el Código Contencioso Administrativo prevé un plazo breve para demandar como requisito de admisibilidad. Lo que pasó en esta inserción que se hizo en sede legislativa de un plazo que no estaba contemplado en el proyecto, mis colegas colaboraron en redactar, de paso tenemos presente el espíritu del legislador, le podemos preguntar al espíritu del legislador que no teníamos antes cuando interpretábamos la norma axiológica, teleológica, gramatical y por el espíritu del legislador. Bueno, en este caso no creo que el espíritu de ellos se vea comprometido a responder porque es una introducción que se hizo en sede legislativa. No estaba previsto en el proyecto originario. ¿Qué sucede? La caducidad, sabemos cuál es el efecto que produce. ¿Qué tiene que ver con la prescripción? Bueno, tenemos dos teorías clásicas que tenemos que recoger del derecho civil. ¿Por qué? La ley de contrato de trabajo, además de la remisión que hace en cuanto a lo que no sea en materia propia y que delega en el derecho civil y comercial unificado ahora, que además en su título preliminar, artículo 1, 2 y 3, trae lo que se llama la convencionalidad del derecho privado, como incorpora los tratados internacionales, por si hiciera falta, como norma también volitiva. El Código Civil no define la prescripción, pero establece esa diferencia en cuanto a que la caducidad produce la aniquilación de un derecho, la posibilidad de ejercerlo por el transcurso del tiempo. Comparten entre sí, estas primas hermanas, el paso del tiempo, la preocupación que toma el legislador por el paso del tiempo, que es una preocupación de la humanidad en general, de la filosofía en particular y del derecho también, cómo afecta el paso del tiempo en las relaciones jurídicas y en la posibilidad del reclamo por esas relaciones jurídicas. La prescripción puede verse interrumpida, puede verse suspendida, puede verse dispensada y lo que extingue es la acción. Si bien el Código Civil y Comercial Nuevo elimina las obligaciones naturales, las obligaciones naturales que nos daban en la facultad, el profesor de obligaciones nos dijo expresamente que no le estudiemos a esa bolilla porque le parecía, fue una especie de profeta. En la caducidad no hay posibilidad de suspensión, no hay posibilidad de interrupción, eso lo dice la Corte de la provincia de Buenos Aires y están contestes todos los comentaristas en que los plazos de caducidad son perentorios en el peor de los sentidos. Un poco podría llamarse la caducidad y yo, ¿no? Esta charla, así como nos pega la caducidad. El problema es que a través del 2J se introdujo un plazo muy breve, más allá de que sean hábiles judiciales, habría que sacar la cuenta, pero son cerca de 4 meses y medio, como condicionamiento, ahí vuelvo sobre lo que decía hoy, para el ejercicio de ese derecho. Jean Vías, que es uno de los mayores comentaristas del Código de Vélez, pero que sigue a los comentaristas del Código de Napoleón, decía que en realidad la caducidad entra a jugar para, es decir, que es un derecho que nace condicionado a que el ejercicio sea ejecutado en un plazo determinado, generalmente corto. Esa es otra diferencia con la prescripción. La doctrina más moderna, Pizarro, Vallespino y ese pliegue del derecho común, dicen que no, que el derecho en realidad nace recién cuando se ejercita, y mientras tanto hay un derecho en expectativa. Sea cual fuere la postura que tomemos, lo cierto es que estamos ante una situación sumamente gravosa que acelera un plazo para hacer efectivo el ejercicio de un derecho, que la interrupción que provoca el trámite, me están haciendo señas, ¿en media hora más? ¿No? Bueno, a la salida van a estar firmando ley 15057 los doctores, sí. La interrupción que ocasiona el paso por las comisiones médicas se ve contradictoriamente afectado por este nuevo inciso J.
En lo concreto, en nuestro departamento judicial, del cual formo parte y no voy a... Esas cosas que me recusen a partir del lunes, pueden leer la postura del Tribunal de Trabajo 3, pero voy a hablar en general. Hay un tribunal que considera constitucional ese plazo. Los argumentos generalmente de los tribunales que se han expedido, la única es la Suprema Corte de Mendoza, que habla de las reglas, 100 reglas de Brasilia, y la vulnerabilidad, hace hincapié en la vulnerabilidad del sujeto activo, del trabajador, del titular de la acción, como del acceso respecto a la justicia, de la tutela judicial efectiva, pero menciona las reglas de Brasilia. En nuestro departamento judicial, los fallos que han declarado inconstitucional la porción del artículo que comentamos, se han apoyado en los que están en el capítulo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo, esos poquitos artículos que nos establecen lo que es la caducidad, que no hay otras caducidades que las que establece esta ley, que los plazos de prescripción son regidos por esta ley, en su caso por el Código Civil, y también en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 15 y el 39.3. Los que tienen la postura contraria, que yo recuerde, tienen dos argumentos, no voy a emitir juicio de valor, dos argumentos para declarar la constitucionalidad. ¿Cuáles son? El primero, que hice alusión hace un rato, que no es la primera vez que una ley provincial incorpora la caducidad del derecho de fondo, como hace la 12.008 del procedimiento contencioso administrativo y como refieren también un poco de costado a la 10.149, que son casos donde está expresamente previsto la caducidad en un código procesal. El otro argumento que utilizan es que no habría, con la incorporación que se hizo en sede legislativa, así como se incorporó la caducidad de instancia que no estaba en el proyecto original, ese es otro. Estamos hablando siempre de caducidad del derecho de fondo, ¿sí? No la caducidad de instancia que da para una jornada entera. No habría una colisión entre lo que la ley manda, la 27.348, que las provincias incorporen y readecúen su legislación, con el 2 inciso J, porque vendría a formar parte de la intención de la ley de sortear los planteos de inconstitucionalidad como hubo con Castillo, Obregón, etc. Lo último que voy a decir, antes de que me saquen como en el programa de Galán, ¿cuál era el que cantaba? Te sonaba la campanita. Sí, acá hay jóvenes y semi-jóvenes, doctor. Eso le dije, oye, usted no estaba, yo aproveché que usted no estaba, y dije que había jóvenes y semi-jóvenes. No, somos todos, y hay muchos millennials también. Decía que lo último que me voy a referir es que no podemos mencionar o echar mano a las normas del Código Civil que por primera vez hablan de que también se puede regular la prescripción por normas locales. Fíjense, el 2532, el 2537, el primer párrafo, y el 2560 hablan de que las legislaciones locales, las provincias, pueden legislar sobre la prescripción. No obstante, hay una salvedad, porque eso está en el libro sexto del Código Civil, en la parte donde dice disposiciones generales aplicables a la prescripción. Después, el Código recoge, para, a mi criterio, la válvula de escape de lo que acabo de decir, que solo será en materia tributaria, de impuestos, de tasas, de multas, de las provincias. Pero lo cierto es que el artículo prevé la posibilidad de que las legislaturas locales hablen de prescripción. Entiendo que está relacionado exclusivamente a la materia tributaria. Por último, los fallos que se citan en apoyo de la inconstitucionalidad del plazo de 90 días son los fallos de corte de la década del 40, del año 42, del 44.
Shell Next, y el otro no me acuerdo cuál era. Y le voy a dejar la palabra a mi colega. Tenemos 2 dictámenes del Procurador General Julio Contegrán, donde él postula a la Corte la inconstitucionalidad de la ley, del plazo de 90 días. Uno es Serrano contra Provincia RT, que es del 5 de abril del 2023, y el otro es Díaz Pedro Pablo contra Galeno, que es del 18 de abril del 23. Son los últimos 2 dictámenes que tenemos. Ahora el doctor se va a explayar un poco más, y estamos a 2 años y todavía no. Lo último, esto es en serio, lo último que quiero señalar es que, a mi criterio, y por lo que voy a decir ahora, urge la implementación de las cámaras del fuero. A mí me tocó trabajar en la Cámara Civil y Comercial cuando se disolvieron los tribunales de instancia única de familia, que se dio la misma situación en cuanto a lo procesal, porque había un montón de cuestiones de familia que iban a la Corte, por ejemplo, temas de competencia. Por ejemplo, cuestiones que bien pueden, que filtramos, que la Cámara viene a ser también, no que tenga la verdad revelada, pero viene a ser una especie de unificación de criterios, si bien se prohíbe los fallos plenarios. Lo cierto es que la Cámara Civil en ese momento solucionó muchísimos inconvenientes, que el fuero de familia, que es un fuero también muy sensible, que también tiene sujetos vulnerables, el fuero de familia necesitaba, tal vez como nosotros, con otras urgencias, solucionar sin la instancia extraordinaria. Entonces, hoy por hoy son poquísimos los casos de familia que llegan ante la Corte, como yo creo, entiendo, a partir de lo que viví 10 años en la Secretaría de la Cámara Civil, que una Cámara Laboral debería solucionar, por ejemplo, el tema que hoy nos convoca, por ejemplo, las cuestiones que ha traído el caso Barrios, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo pensaba un día invitarlo a Barrios que venga y conocerlo, porque ha generado todo un tsunami de fallos. Así que bueno, la doctora me está amenazando. Gracias. ¿Me puedo parar? Además, es coautor del anteproyecto de la Ley 15.057, dirige la revista Bossier de Actualidad de Derecho del Trabajo, editorial Projuris Argentina, y es vicedirector de la revista Derecho del Trabajo en la provincia de Buenos Aires de IJ Editoriales. Desarrolla una amplia labor docente en el grado y posgrado y es director académico en diversas diplomaturas universitarias, curso de posgrado y programas de actualización en materia laboral. Le cedo la palabra al doctor Daniel. Bueno, buenos días a todos. Gracias a las autoridades de FOFETRA por la invitación, al Colegio de San Nicolás, al Instituto de Derecho de Trabajo. Como bien dijo el doctor, pedimos 3 horas, no era disponible, así que vamos a complementar un poco el tema de caducidad. Por supuesto que toda la parte jurídica, doctrinaria y de antecedentes la dio el doctor, a mí me toca lo fácil, digamos. No me va a sonar. No sé, tenía un power, si no vamos sin el power. Bueno, está bien. En sí, el power lo primero que mostraba era algo que anticipó el doctor, la totalidad de las provincias que adhirieron al llamado del artículo 4 de la ley 27348, que no es todas las provincias del país, pero son aproximadamente, creo que 15 provincias, 20 provincias, no me acuerdo exactamente. Todas ellas, excepto la provincia de Buenos Aires, como bien adelantó, al adherir se reservaron facultades adjetivas. Se reservaban facultades adjetivas, es una forma de decir, porque en realidad las provincias tienen reservadas, no son las facultades del derecho procedimental, no son delegadas a la nación, pero en lo que hace al procedimiento de acceso a la justicia, se reservaron estas facultades que de alguna manera modifican el procedimiento que nos trae la ley de fondo en sus artículos 1, 2 y 3. Más en el artículo 2,
y una resolución 298, y además que se dictaron en consecuencias regulatorias del procedimiento ante las comisiones médicas. La provincia de Buenos Aires, como bien contó, no, de entrada había conflicto para conseguir la adhesión, y entonces se forzó un poco bueno, ahí ya tenemos se forzó un poco, ahí estamos, pasar primero. Se forzó la adhesión, y tiempo después, hoy 4 o 5 meses después, porque la adhesión empezó a regir en la provincia el 9 de abril, si bien la adhesión es de antes, es de enero, empieza a regir el 9 de abril porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a través de la resolución 2318, pone en funcionamiento el sistema de la resolución 298 a partir del 9 de abril en la provincia de Buenos Aires, y continúa rigiendo hasta octubre del mismo año, del año 2018, en que aparece el artículo 2, inciso J. En realidad, si estamos hablando de adhesión, toda la normativa de adhesión, como hicieron el resto de las provincias, la normativa, perdón, adjetivo procesal, como hicieron otras provincias, deberían estar insertas en la propia ley de adhesión, porque es a lo que se adhiere y lo que se reserva a la provincia. Es decir, adherimos al procedimiento de nación y nos reservamos estas cuestiones. Acá no pasó eso y se generó cierta inquietud ahí, pero bueno, como bien explicó recién, después a través de Marchetti, la Corte unificó todo el sistema y diciéndolo, como dice la Corte, que hablemos en términos claros, es igual, dijo, ¿no? Es igual, es todo igual, está bien, está todo, es razonable el sistema, el procedimiento de acceso a la justicia es el regido por este artículo J, que como bien dijo se incorporó en el Senado. Además, el plazo original que había incorporado al Senado era de 30 días hábiles judiciales. En una reunión que tuvimos con los asesores de los presidentes de las 2 comisiones que entendían en el Senado, estuvo acá también el doctor Mantela presente, estuvo el doctor Natale, el presidente incorporó entonces, el doctor Rey, que era el presidente de la comisión. Estuvimos hablando con los asesores, le dijimos, miren, esto parece inconstitucional, no va a caminar, los jueces lo van a declarar inconstitucional. Tuvimos un largo debate ahí y veíamos que había como una instrucción de imponer un plazo de caducidad, porque ya estaba antes Córdoba con su caducidad, estaba, creo que ya Mendoza también había adherido con su caducidad, y había otras 2 provincias más que habían adherido, Chaco y otra más, claro. Y todos tenían que, como que tenían que estar la caducidad. Entonces estábamos jugando ya con los plazos. Ahí dijimos, si no logramos voltear el plazo de caducidad, lo cual es un riesgo. Ahora le voy a decir por qué. Si no logramos voltear el plazo de caducidad, bueno, vamos a jugar con los plazos. Y vamos jugando con los plazos hasta que entró alguien, no vamos a decir quién, se sentó, entró en la conversación de la nada y dijo, caducidad, 90 días, como el contencioso administrativo. Terminó la reunión, yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue el doctor Mantela, el doctor Mantela, me dijo, creo que los convencimos, no van a poner un plazo de caducidad. Dije, no, es 90 días. Dicho y hecho, después nos enteramos, quedó en 90 días. Se convencieron más hacia un plazo más largo que hacia un plazo más corto. Así que esa es la historia del plazo, simplemente anecdótica. Bueno, pero como decía, fueron reservando facultades, como todos sabemos, y entonces se modificó el acceso a la jurisdicción a través de un recurso directo interpuesto ante la propia administración por intermedio de una acción laboral ordinaria, cuestión a la que todas las provincias que adhirieron adoptaron ese sistema, salvo la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la llamada Justicia Nacional del Trabajo, que por su nombre nacional, entonces considera que está afectado solamente a las leyes federales. Entonces toma el sistema de la ley federal. En realidad, la jurisdicción se limita a la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, recientemente en la ley que crea el fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires, ahí se adhirió al artículo 4, o sea, se tomó el llamado del artículo 4, se adhirió y ahí sí se estableció el acceso a la jurisdicción mediante una acción laboral ordinaria, al igual que el resto de las provincias, pero bueno, hasta que no esté en marcha ese fuero, todavía eso no está en funcionamiento, recién concursaron los jueces para las cámaras y los juzgados unipersonales del trabajo. Bueno, sigamos, avancemos rápido. Como segunda, porque tenemos poco tiempo, a lo que vamos es a la caducidad anterior. Creo que hay una anterior que muestra. No importa. Sí, tiene que haber una, no importa. Todas las provincias establecieron también un plazo de caducidad. Era lo que decía, que hay distintos plazos de caducidad. Ven que tienen todas las provincias un plazo de caducidad. Acá algunos han llegado a decir, bueno, está bien, pero en definitiva el plazo de caducidad es una ley más favorable para el trabajador porque le da más tiempo para llegar a la jurisdicción que este plazo de 15 días hábiles administrativos que impone la propia legislación. Incluso cuando el plazo hay uno que es muy cortito, creo que de 15 días hábiles judiciales de Entre Ríos es superior a este plazo.
Creo que no es que sea más beneficioso por eso para el trabajador. Sí, si lo vemos de esa perspectiva, vamos a decir que es una ley más beneficiosa para el trabajador, sin duda, pero no es esa la cuestión. Ahora sí. Y el tema importante es saber desde cuándo se va a contar la caducidad. En todas las leyes, por eso lo puse en general, en todas las leyes ese plazo de caducidad se va a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución administrativa. Como ustedes saben, es el acto de alcance particular que dicta el titular del servicio de homologación, salvo en los casos de rechazo. Pero bueno, de enfermedades listadas. Salvo en esos casos, va a ser ahí, se cuenta a partir de ahí, se cuenta en días hábiles judiciales, es decir, que obviamente no entran los días de feria y los feriados nacionales y aquellas suspensiones que determine la Corte. Y ahora la gran incógnita, bueno, ya adelantó el doctor si es constitucional, si estos plazos son constitucionales o inconstitucionales. Me voy a basar solamente en pronunciamientos de instancias superiores, como son el fallo de Mendoza, el fallo de Córdoba, del Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y de Mendoza, y en los dictámenes de procuración de Provincia de Buenos Aires, que nombró acá el doctor, y de Nación, en realidad de Nación sobre el plazo de 15 días hábiles administrativos. De los tres antecedentes, el único que está por la inconstitucionalidad es el dictamen, es un dictamen, no es un fallo, es el dictamen de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Los otros están por la constitucionalidad, así que lo que vamos a ir viendo de la inconstitucionalidad está por la cuestión del dictamen de la Provincia de Buenos Aires, de la Procuración. Si quieren pasar como para que tengan. A ver, no tenemos tiempo para desarrollar, obviamente, el dictamen, así que la idea es mostrar un poco o a ver a dónde atiende, cuáles son los ejes centrales que usa la Procuración para considerar que es inconstitucional. Esto, más o menos, o sea, todo junto o algunos elementos, es lo que también sostienen los tribunales inferiores, los tribunales de trabajo, cuando dictan inconstitucionalidad. A lo que yo conozco de la provincia de Buenos Aires, hay solo dos tribunales que están por la constitucionalidad del plazo de caducidad, el resto de los tribunales estamos por la inconstitucionalidad de este plazo. Los argumentos, algunos más desarrollados, menos desarrollados, algunos con más cita de doctrina, otros con menor cita de doctrina, pero más o menos andan rápidamente todos por el mismo lado. En realidad, se está buscando una fundamentación jurídica, doctrinaria, que les diga si es inconstitucional o inconstitucional. Yo creo que la vamos a encontrar, porque por eso somos abogados y para eso estudiamos, pero en realidad pasa por una cuestión más de interpretación judicial, de interpretar todo este proceso de determinación de la incapacidad o del rechazo de la contingencia, de la determinación del carácter profesional de la enfermedad, es interpretar de qué tipo de proceso estamos hablando. Los quienes interpretan que el proceso de la condición médica se trata de una etapa previa, como hace Marchetti, en el voto que hace el doctor Marchetti, que lo interpreta como una etapa previa, es decir, que es un proceso que hace que el trabajador se encuentre rápidamente con su creencia y hace el principio protectorio. Esto lo dice Marchetti, no yo, pero lo dice Marchetti, hace el principio protectorio. Entonces estamos en dos procesos: un proceso administrativo en el cual el trabajador se acerca, trata de conseguir rápido la prestación mineraria por la incapacidad, si la consigue bien, si no la consigue, tiene la posibilidad de la revisión judicial, que ya desde Pogonza, de la Corte de Nación, y también, por supuesto, de la Corte de Provincia a través de Marchetti y de otros tantos antecedentes más, esta revisión es de carácter amplio, y amplio es general, para la redundancia, en el más amplio sentido: debate, derecho y prueba. Los que están por esa postura deberían estar por la inconstitucionalidad de la norma del plazo de caducidad, por estas cuestiones que vamos a hablar. Los que están en la postura de que en realidad el proceso, que es un poco lo que dice tanto Córdoba como Mendoza, y también lo dice Abramovich, que es el Procurador General de la Nación, en el dictamen de procuración, los que están porque en realidad el reclamo inicia en el proceso administrativo y finaliza con la sentencia judicial, con la salvedad, por supuesto, si concilia previamente en la administración o en la propia justicia. Entonces, en ese caso parecería que se inclina más hacia la constitucionalidad. Si nos paramos en eso, vamos a decir, bueno, perfecto, entonces la Corte va a decir que esto es inconstitucional. No lo sabemos. Con el doctor estamos postulados para la Corte, pero no nos llaman, así que y después de menos, así que no podemos interpretar lo que hace la Corte. Parecería, si no va por este camino, dice, bueno, si Marchetti dijeron esto, no se van a decir. Si uno analiza los distintos fallos que han ido saliendo en relación a
cuestiones relativas a riesgo de trabajo, parecería que van a ir por el otro camino, van a ir por la constitucionalidad. Pero esto es un parecer. Había rumores que antes de la feria de verano salía el fallo, nos habíamos arreglado, pero salía el fallo que resolvía esta cuestión. Ahora hay rumores que antes de la feria de invierno va a salir. Veremos qué pasa. La Corte también tiene sus tiempos. Los que están por la inconstitucionalidad están porque este plazo de caducidad importa una restricción a la garantía de acceso irrestricto a la garantía de acceso irrestricto a la justicia. Este plazo, como se trata de 2 etapas, entonces lo que hace obstaculiza el acceso a la jurisdicción del trabajador, garantía constitucional, inclusive en la provincia de Buenos Aires lo tenemos contemplado en el artículo 15 de la Constitución Provincial. Ahora vamos a ver lo que contaba recién, es un caso no previsto en la ley de fondo. Esto es parte del ordenamiento de la ordenación jurídica de la ley de fondo que la provincia declaró a la nación, por lo cual no puede estar contemplado en una norma de carácter provincial. Tracciona o empuja, dice el dictamen de la Procuración en el término del 2566 del Código Civil y Comercial, tiende a la caducidad. Ahí también cuidado, ¿no? Porque también lo que cita el Código Civil y Comercial es que el juez tiene la facultad de revisar la caducidad de oficio, es decir, cuando llega la demanda primero revisa si está caduca y después no. No es lo que normalmente pasa en la provincia, pero podría hacerse. Y bueno, lo que decía es una ordenación delegada a la ley de fondo, es decir, la provincia no tiene facultades, que esto lo explicó mucho mejor el doctor, no tiene facultades para legislar sobre este materia. Pasar el otro. La otra cuestión está en el 259 de la ley de contrato de trabajo, cuando todos ya conocemos, ¿no?, que cita que la única caducidad es la que contiene la ley de contrato de trabajo. No podría entonces aparecer una caducidad distinta de aquella que está contemplada, que no son muchos, son 3, que está contemplada en la normativa de fondo, con lo cual acá la provincia está tomando facultades que no le son propias, porque volvemos al argumento anterior de la caducidad. Y también que contraviene o entra en tensión este plazo con un derecho mejor del trabajador, que es el derecho el de la prescripción, un plazo mucho más amplio, que es el de la prescripción. Esto cita el dictamen de la Procuración, que va confronta contra la prescripción y que incluso se apoya y cita, no sé si lo puse acá o así está, el 2568 del Código Civil y Comercial, que para tutelar a otro sujeto de preferente tutela, no es el trabajador, sino que es el consumidor, dice que toda cláusula que disponga un plazo de caducidad que violente las reglas de la prescripción será nula. Y entonces en toda esa inteligencia dice, acá está violentando las reglas de la prescripción. Todo esto, a un gran panorama, porque no tenemos el tiempo, son los ejes que se basa este fallo revolucionario, y les repito, los tribunales inferiores van por este camino para ir argumentando y planteando la constitucionalidad. Pero llegan los defensores de la constitucionalidad, no sé si lo tenés. En el particular del fallo de Córdoba y de Mendoza también, lo que hicieron fue esperar a lo que declaraban en constitucionalidad. Y después dice, bueno, ahora vamos a ver todos los argumentos que hay en la constitucionalidad y vamos a rebatirlos uno por uno. Por supuesto que no lo dicen en estas palabras, pero es lo que fueron haciendo en el fallo. Especialmente el fallo de Córdoba, de la Corte de Córdoba, dice, existen distintos argumentos que declaran la constitucionalidad del plazo de caducidad de las distintas salas de las cámaras de trabajo, y si bien no todos esos argumentos están contenidos en el caso concreto que llega a este tribunal, no es malo, o no está de más, o no es incorrecto tratar la totalidad de los argumentos, puesto en definitiva la función de la Corte es un poco lo que contaba acá el colega. La función de la Corte es ordenar la jurisprudencia y pacificar la jurisprudencia hacia todos los tribunales inferiores. Entonces analiza todos los distintos argumentos que se han ido conociendo. En cuanto a la restricción al acceso a la jurisdicción, ahí la Corte dice, no hay ninguna restricción al acceso a la jurisdicción, porque este proceso, y era lo que les decía al principio, este reclamo inicia en el trámite administrativo. Entonces, al iniciar el trámite administrativo, lo mismo dice el procurador Abramovich en el dictamen de Nación, dice, inicia el trámite administrativo, se trata de un proceso rápido, se trata de un proceso célere, el trabajador rápidamente tiene que encontrarse con su creencia, y está bien establecer un plazo que sea corto, ni siquiera que sea muy extenso,
para que el trabajador continúe todo su proceso, si no concilia en la etapa administrativa, y lo continúe todo hacia la etapa judicial y lo haga rápidamente, que no demore, que llegue rápido a su experiencia. Entonces, el primer argumento de la restricción lo rebaten por ese camino, no implica una restricción. Lo que le decía recién. Se trata, en ese marco, bajo ese argumento, dice, bueno, a ver, ¿frente a qué tipo de instituto estamos? Estamos en un instituto que está en la norma adjetiva, que está en la norma procesal, está en las reglas procesales a este procedimiento particular que se reservó la provincia, por eso les decía al principio que todas las provincias, salvo Buenos Aires, que después lo completó con el inciso J del artículo segundo, se reservaron disposiciones procesales para instruir en este procedimiento especial, que es el acceso a la jurisdicción desde el trámite administrativo o el proceso administrativo, como es correcto llamarlo. Entonces dice, estamos en una norma estrictamente procesal, la provincia tiene la facultad de dictar normas procesales, de hecho, pues dicta normas, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial hay normas de carácter que establecen caso de caducidad, y se está dentro de sus facultades, entonces no es inconstitucional por este motivo tampoco. No afecta al derecho de fondo, no es una norma de fondo, es una norma netamente procesal. Si quieres, pasamos. En cuanto al 259, dice, bueno, sí, el 259 existe, es verdad, está en la ley contra el trabajo, pero la ley contra el trabajo no aplica a los casos de riesgo de trabajo. Dice, eso rige los temas del derecho individual de trabajo. Acá estamos en presencia del riesgo de trabajo, inclusive estamos en presencia de dos sujetos distintos. Mientras en un lado tengo empleador y trabajador, acá tengo una empresa privada y el trabajador en una situación de cobertura en un sistema de seguridad social. Entonces estoy en otro panorama, estoy en otra situación. Entonces, bajo ese argumento, lo digo yo, no me empiecen a tirar con piedras del público a mí, esto es lo que dice tanto Córdoba como Mendoza. Más o menos, o sea, el fallo de Mendoza es más amplio, aparte hay un voto en disidencia. Creo que el caso que dijiste, Córdoba, era de Mendoza. Primero hubo una sala que lo declaró constitucional, la sala 7, y como empezaban a ver desde la Cámara fallos por la constitucionalidad, la Corte decidió llamar a un plenario. Entonces están organizados salas, entonces hay gente de Mendoza acá, están organizados salas, decidió llamar a un plenario, y el fallo que dicta la Corte de Mendoza en un fallo plenario, y entonces uno de los jueces que estaba por la constitucionalidad da su voto en disidencia. Pero los argumentos, por eso te digo que vamos a hablar de los ejes centrales que tratan cada uno de los fallos, los argumentos pasan por ahí. Y en este sentido, bueno, dicen lo que decía antes, no ingresa en tensión con la prescripción porque el trabajador tiene todo el plazo de prescripción para iniciar el proceso administrativo. Puede usar todo el plazo de prescripción. Hasta aquí yo tengo, en realidad esto me parece que está dicho así, porque en realidad está dicho en una línea, también lo dice Ramoich en el fallo de coordinación, el dictamen de coordinación, pero hasta aquí hay algo, porque en realidad, si vamos a hablar de plazo, vamos a contar el plazo nada más, y no desde cuándo empieza a contar la prescripción. Bueno, podría ser, pero en realidad, si contamos de cuándo empieza a contar la prescripción, por el 44.1 es desde que la prestación es debida. Si vamos al Código Civil y Comercial, es desde que la prestación es exigible. Entonces, si no le determinamos la incapacidad del trabajador, quiere decir que el trabajador tiene eternamente para iniciar el proceso administrativo, estaría diciendo, no repito, no digo yo, estarían diciendo estos antecedentes, y bueno, cuando lo inicia, y a partir de ahí ya interrumpió la prescripción, continúa todo el proceso y la caducidad es parte de una regla de ese mismo proceso. Entonces, en ese sentido, no hay tensión entre la prescripción y la caducidad, porque el trabajador usó todo el plazo que él quería para beneficiarse con el derecho del plazo más amplio, que es el argumento de la contraposición, el plazo de la prescripción. Hubo algunos fallos, esto no lo cita en la Procuración de Provincia, pero hubo algunas al principio, más que nada, algunos fallos que decían también que violentaba la garantía de la igualdad, la garantía constitucional de la igualdad, porque había un régimen distinto para trabajadores registrados y trabajadores no registrados. En realidad tampoco están así, porque los trabajadores no registrados, donde el empleador tiene contratado un seguro en los términos de la ley 457, también quedan afectados al proceso administrativo. Pero bueno, hubo algunos fallos que entre los argumentos se ponían la violación de la igualdad. Y acá también la Corte se mete, las dos Cortes se meten, y dicen, no, tampoco afecta. Y creo que hablamos también, los tres se meten. Dicen, no, de ninguna manera afecta a la igualdad. Citan fallos de la Corte, donde dicen que la igualdad es para
analizarla en grupos homogéneos, no en grupos heterogéneos. Y si tenemos trabajadores registrados y trabajadores no registrados, ahí no distinguen esta cuestión del empleador asegurado o no asegurado. Si tenemos trabajadores registrados y no registrados, son dos grupos diferentes, entonces no podemos analizar una violación a la garantía de igualdad. Creo que por ahí vamos cerrando. Estos, bueno, ahí tienen los dictámenes, el dictamen de la Procuración en Nación, es el caso Robledo de Margarita contra Social, en la Suprema Corte de Córdoba, Rodríguez David Alejandro contra Prevención, y de Mendoza, Abaca, Roxana contra Providencia. En síntesis, la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, hay un viejo adagio que dice que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por supuesto que cuando tira este adagio se refiere a los jueces de la instancia superior, ¿no? Aunque acá en provincia con instancia única, bueno, en algunos aspectos también es a los jueces de la instancia inferior, pero bueno, no, para otra charla, no vamos a meter, como dijo el doctor, son necesarias que algún día ya se implementen en las cámaras de trabajo. Después podemos discutir, yo como quedó implementada la ley, que tampoco fue trabajo nuestro, tengo algún reparo porque hay departamentos judiciales que se quedaron con una sola sala y esa cámara sí va a dictar plenarios, en el sentido de que todo lo que dicte es como un plenario para ese departamento judicial. Así que ahí tengo algún reparo de cómo se podría haber armado, pero bueno, no nos tocó a nosotros meternos en esa cuestión, pero sí es necesario instaurar la ley 15057 de manera completa y no con estas facultades legislativas que se arrogó la Corte para dictar la 1840. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Voy a hacer un segundo, aprovechando que como dijo el doctor, no tenemos acá grupos por abajo de millennials, porque esos grupos no andan por Facebook, que a todo aquel, el resto sí, todos andamos por Facebook, que bueno, con el doctor Lanteila y con el doctor Natale, cuando iniciamos a contar de que antes de que la ley sea ley, cuando contaba el proyecto, después fue cambiando el nombre, armamos este grupo de Facebook, con el tiempo se fueron publicando fallos y artículos, así que todo aquel que se quiera sumar al grupo, simplemente ingresen. Nada más. Gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Eduardo Mantela, director académico del Colegio de Abogados de Pergamino. El doctor Mantela es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Derecho del Trabajo, director académico y prototesorero del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Pergamino. Es docente de grado y posgrado y ha participado activamente en el proceso de reforma del procedimiento laboral. Fue representante del Colegio de Abogados de Pergamino en la Comisión de la Reforma de la Ley 11653 y es coautor del proyecto de la actual Ley 15057. Además, es expositor frecuente y autor de publicaciones de revistas especializadas en Derecho Laboral. Le damos la palabra al doctor. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, colegas. Agradezco al Colegio de Abogados de San Nicolás. Yo vengo de Pergamino, hasta el 1987 Pergamino perteneció a San Nicolás. Nuestro Tribunal de Trabajo número 2 de San Nicolás hoy es el Tribunal 1. Agradezco a Fofetra, a Diego Guirado. Pergamino nos incorporamos en 2020 con pandemia y el foro con sus expositores y sus reuniones nos acompañó y bueno, y llegó el Zoom y nos unió a todos los abogados, por lo menos los abogados del interior que estamos lejos de los grandes centros urbanos y centros universitarios y estamos más cerca. Y también agradezco a la doctora Calderón y Arias, integrante del Instituto de Derecho del Trabajo de Pergamino, que han venido hasta San Nicolás. Y voy a hablar, como ya hablaron todos del 2 cuotas, del plazo, voy a hablar de algunas cuestiones para aclarar y después voy de lleno a cuando se sigue la vía recursiva administrativa y se pide la Comisión Médica Central y el interrogante de cómo accedemos a la justicia y cuándo accedemos a la justicia en la provincia de Buenos Aires. Porque no todos los colegas, cuando se pide la Comisión Médica Jurisdiccional, acceden a la justicia, muchos continúan la vía administrativa, que es una vía administrativa recursiva. Por lo tanto, tenemos que podemos estar en desacuerdo cuando se pide la Comisión Médica Jurisdiccional, aclarar que solamente se va a expedir un acto de clausura
llama disposición de alcance particular emitido por el titular del servicio de homologaciones en los trámites de determinación de la incapacidad, divergencia de determinación de la incapacidad y los rechazos de accidentes de trabajo, accidentes intinentes y enfermedades profesionales listadas, que todos se van a regir en la parte administrativa por la reglamentación 298-2017 y su complementaria 899-2017. Cuando ingresamos con un proceso contencioso administrativo, yo considero que es el proceso que atravesamos por comisión médica, hay dos partes y es un proceso contencioso administrativo y eso tiene su implicancia a los efectos luego de los pedidos de regulación y de determinación de honorarios por actuación en comisión médica. Pero cuando ingresamos un procedimiento por una enfermedad no listada, ese procedimiento se va a regir por la resolución 179 del 2015 y culmina con un dictamen de comisión médica. Y ahí es donde tenemos que decidir si continuamos con la apelación a la Comisión Médica Central o accedemos a la justicia. Cuando la provincia de Buenos Aires se adhiere con la ley 14.997, complementa la adhesión con el artículo 2, inciso J, nos habla de que se prescinde de interponer el recurso ante la Comisión Médica Central, cuando en el voto Genud, en Marchetti, se cree que todos los procedimientos administrativos era obligatorio en el esquema de la 27348 del título 1 y sus reglamentaciones, que todo tenía que pasar por Comisión Médica Central. Ese es un error en el voto de Genud, porque hay solamente dos procedimientos que exigen en la estructura del título 1 de la 27348 y su reglamentación que es necesaria la apelación a la Comisión Médica Central, que son los trámites por rechazo de enfermedad profesional no listada y los rechazos de reingreso. Cuando el trabajador hay un regrabamiento, quiere pedir un reingreso, esos dos trámites dentro de lo que sería la estructura de las reglamentaciones de la superintendencia exigían la apelación a la Comisión Médica Central. Pero cuando la provincia se adecúa y adapta su legislación local a la norma nacional, habla de que prescinde de la apelación a la Comisión Médica Central. Bueno, cuando dice prescinde, son respecto de esos dos trámites. Y ahí tiene su implicancia en el trámite de rechazo de enfermedad profesional no listada. Culmina con dictamen, y vamos a ver que en el dictamen, que ahí abre o recursiva, porque vamos a iniciar una acción, no va a citar el dictamen el artículo 13 del decreto 1475-2015, no habla de los 5 días. Antes teníamos 10 días, después se transformaron en 5 días todos los que son los procedimientos por la resolución 179-2015. ¿Qué pasó? El primer caso de conocimiento yo, de Morón, de Hermosilla, el tribunal considera agotada la vía cuando se pide a la Comisión Médica Judicial con ese dictamen. O sea, lo que nosotros, y le otorga todas las implicancias y aplica el artículo 2, inciso J. Por lo tanto, en trámites de rechazo de enfermedades profesionales no listadas, cuando se emite el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional ratificando el rechazo de esa enfermedad no listada, ahí se agota la instancia administrativa y comenzaría a correr el plazo del 2J, pero como no tiene la transcripción, tendríamos a partir de ese hito tendríamos el plazo de transcripción, porque el artículo 2 inciso J establece bajo pena de nulidad que se debe transcribir. Por eso vamos a ver que en las disposiciones de alcance particular, que es más o menos hasta mediados de 2019, no traían la transcripción. Por lo tanto, aclarar eso, que cuando estamos en un rechazo de enfermedad no listada, también el acceso a la justicia se va a regir por el artículo 2 inciso J, y la fecha que nosotros tomamos como hito para correr el plazo de prescripción sería la fecha del dictamen. Por lo tanto, esos dictámenes no incluyan y no incorporen la transcripción del artículo 2 inciso J, recordando
la doctrina legal que para mí es más adecuada a esto sería Jara de la Corte, que era en la provincia de Buenos Aires los empleados públicos por determinado accidente, una determinada legislación exigía agotar la vía previa administrativa para poder acceder a la justicia. Y la Corte señaló que este procedimiento administrativo interrumpe la prescripción y cuando culmina, acá ya no habla con el concepto del Ministerio, de las actuaciones del Ministerio de Trabajo que interrumpe pero no puede suspender más de 6 meses, sino que como es necesario agotar la vía administrativa para acceder a la justicia, cuando culmina la actuación administrativa se vuelve a contar desde cero el plazo de prescripción. Esa sería la doctrina que más se acerca a este procedimiento actual. Y lo que quiero hablar es cómo y cuándo accedemos a la justicia en el caso de que el trabajador, con su asesoramiento, con su patrocinio letrado, ese dictamen de comisión médica en el caso de las enfermedades, rechazo de enfermedades no listadas, o esta disposición de alcance particular, que yo le llamo acto administrativo de clausura, el trabajador quiere continuar con la vía administrativa. En el caso de los procedimientos por resolución 298, si quiere continuar con la vía recursiva administrativa, el plazo son 15 días, lo interpone y lo funda en la misma comisión médica jurisdiccional, se sustancia, por eso habla de un recurso en relación, y después se eleva a la comisión médica central. Y en el caso del rechazo de enfermedades no listadas, como se culmina con el dictamen de comisión médica, tenemos 5 días para interponer el recurso de apelación y se eleva a la comisión médica central. La cuestión es, si se siguió la vía recursiva administrativa, ¿cómo accedemos a la justicia y cuándo? En Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Si vemos si nos mantenemos a lo que sería el decreto 1475/2015 y vemos los plazos recursivos en ese recurso directo, por el artículo 13 debería ser 5 días, que esos días, como nosotros vamos a acceder a la justicia, yo creo que ya no se deberían contar más como hábiles administrativos, sino como hábiles judiciales. O sea, tendríamos que ingresar un recurso directo a la justicia. Esa es una opción. Cuando la SRT, allá antes de la pandemia, quiso primeramente reglamentar todo el procedimiento en Comisión Médica Central, o sea, hacer una reglamentación que haga las veces de la 298 en la Comisión Médica Jurisdiccional y en la Comisión Médica Central. Primero sacó una resolución 90 de 2019 que nunca se llegó a aplicar en definitiva. Nos hablaba de ese recurso directo de 15 días, después no se aplicó y después entró a regir, a partir del 2023, la resolución 7 de 2023, que no habla del plazo de recurso directo. Por lo tanto, tenemos que ver qué dijo el artículo 2 inciso J, qué dijo el legislador bonaerense, que no fuimos nosotros. Aclaramos, lo hubiésemos redactado mejor, pero hubiese estado claro esto. ¿Qué pasa si se sigue la vía recursiva administrativa y se accede a la justicia a través de la Comisión Médica Central? El legislador, esta parte sí, toda la competencia material, tanto de los juzgados de trabajo como de las cámaras, están incorporadas al artículo 2. ¿Por qué están en un solo artículo? Porque primeramente nosotros no queríamos tocar el articulado de la ley 11653. Pero la 11653 no tiene cámara, entonces había que definir la competencia material. El artículo 2, vamos a ver que en el apartado segundo, inciso 3, nos habla de la competencia de las cámaras del trabajo y establece que va a efectuar la revisión judicial toda vez que se pida la Comisión Médica Central, un poco adecuando a lo que señala el título 1 de la 27348. Pero solamente nos habla de la competencia material, o sea, si se pide la Comisión Médica Central, ¿quién va a entender? La Cámara de Trabajo. Y hasta tanto, por el 103, hasta tanto no estén constituidas las cámaras de trabajo, ambas revisiones judiciales, tanto del
cuando se expide la Comisión Médica Jurisdiccional, como cuando se expide la Comisión Médica Central, se va a abocar los actuales tribunales de trabajo. Pero solamente nos habla de la competencia material. Pero el artículo 2J va más allá, si bien está incorporado dentro de las competencias de la competencia material, que no son de la materia, va más allá porque define cómo se implementa y define el tipo de acción, cómo se va a llegar. Yo aclaro, cuando el 2J habla de revisión judicial, la palabra revisión no es sinónimo de recurso, sino, como nos dice la Corte de Provincia, como lo dice el Pogonza, de control judicial amplio y suficiente. O sea, nosotros podemos acceder a revisar judicialmente un acto administrativo a través de una vía recursiva o una vía de acción. El artículo 2J no cabe duda que es acción, remite incluso a las normas del 34 para adelante, que es el proceso del conocimiento. Por tanto, toda vez para garantizar, tanto Marchetti de Galicia o Pogonza, para garantizar que esa instancia administrativa sea previa, obligatoria, excluyente de toda otra intervención, el control judicial que se haga posterior tiene que haber amplitud de debate en prueba, en derecho, y como señala un activo integrante, uno de los grandes maestros del derecho del trabajo, el distinguido jurista cordobés César Arese, lo que agota la instancia administrativa es el siniestro laboral, no la cantidad de lesiones y consecuencias que se derivan del siniestro que fueron reclamadas en sede administrativa. Eso para aclarar un poquito, porque por ahí la Corte en el Lescano confunde un poco la cuestión, pero en definitiva todavía la Corte no se expidió en el caso de que haya un acuerdo en sede administrativa por las lesiones físicas y no hay un acuerdo por las lesiones psicológicas, si esas lesiones psicológicas se podrían reclamar judicialmente. Yo en el Lescano, gracias a Diego, que siempre nos da un espacio en Rubinson, lo comenté, y en la jornada de Junín que nos llevó José, que estaba la secretaria laboral de la Corte, señaló que en el Lescano no se abordó el tema psicológico porque nunca el actor, cuando contesta la excepción, lo trae, entonces era una materia que no podían ellos introducir ni expedirse la Corte. Por tanto, la Corte todavía no aclaró ese tema. El doctor Héctor Arcina, en el Tribunal 5 de Quilmes, toda vez que en un acuerdo no se incluyan determinadas lesiones, es exactamente igual que en un acuerdo que hacemos en sede administrativa. Si nosotros en sede administrativa se homologa un despido, pero no se dice nada de las diferencias salariales, nosotros las diferencias salariales las podemos seguir reclamando. Pero todavía la Corte no lo definió en plenitud. Para no irme de tema, en cuanto a... Cuando nos habla del artículo 2 inciso J, en el artículo 2 inciso J señala expresamente al legislador que se debe transcribir bajo procedimiento de nulidad tanto en las disposiciones emanadas de la Comisión Médica Jurisdiccional como en los dictámenes de la Comisión Médica Central el artículo 2 inciso J. Por lo tanto, el legislador, si se está señalando que se debe transcribir en ambas decisiones, lo que está estableciendo es que cuando se expide la Comisión Médica Central, nosotros también accedemos a la justicia por una acción laboral ordinaria. Ese es el cómo. Y como ya también define el cómo, también define el plazo, que sería para el legislador el plazo de 90 días. Esto no es pacífico en la provincia de Buenos Aires. Hay un fallo de Morón que considera que una vez expedido la Comisión Médica Central hay que seguir la vía recursiva administrativa. Le dije a Walter González que me conocía el fallo, no llegó, pero para otra ocasión lo expido. Por lo tanto, nosotros siempre, más allá, después voy a dar mi opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Más allá de ello, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta este plazo de 90 días hábiles. Yo creo que la preocupación a veces de la inconstitucionalidad del plazo no es respecto al trabajador que nosotros acompañamos, que nos vino a ver desde el inicio y lo acompañamos en todo el proceso administrativo, porque yo siempre lo que señalo es que cuando nosotros en un trámite de divergencia de determinación de la incapacidad, o sea, en el que accionamos nosotros o un procedimiento de rechazo,
Nosotros llegamos después de los 2 años, entonces tenemos los 2 años de la prescripción, por lo tanto cuando echamos a andar el carro, tener la carpeta completa, o sea, ya tener la carta poder, tener todo lo que vamos a necesitar, ya tener todo lo que vamos a necesitar por si en caso de que en comisión médica no nos guste lo que dijo o el trabajador no esté de acuerdo, nosotros tener todo ya todo preparado y no tener ninguna dificultad, o sea, tener la carpeta completa. Uno con la carpeta completa es una cosa y sin la carpeta. Nos preocupa a veces el tema de la constitucionalidad e inconstitucionalidad cuando nos llega el trabajador que fue asistido por patrocinio letrado por otro abogado y que terminó y no le dijo, mirá, tenés 90 días, tenés que iniciar la acción. Por eso a veces nos preocupa un poco más el plazo de la constitucionalidad y inconstitucional, nos preocupa por ese tema. Ese trabajador, y pasa, que llega y nadie le explica que tiene esa posibilidad, máxime que esta disposición de alcance particular es notificada al letrado patrocinante por nuestra página AFIP, o sea, nuestra ventanilla electrónica, o sea, al trabajador de su domicilio real no le llega la notificación.